Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual vamos a hablar acerca de los elementos de tipo factor. Bien, el factor es el modo que utiliza R para almacenar variables categóricas. En un factor se guardan el número de niveles de la variable categórica y el número de elementos existentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, en un cuestionario de personalidad donde hay 100 participantes, de los cuales 70 son mujeres, y 30 son varones, se podría generar un vector de variables carácter de este modo. A ver, vamos a guardar en un objeto eh, llamado sexo. Vamos a crear una repetición de 70 mujeres y 30 varones masculinos. Entonces ejecutamos la línea 11. En la línea 12 podemos ver el resultado. Son de tipo carácter. Para convertirlo a factor, utilizamos la función factor y entre paréntesis el objeto que deseamos que se convierta a factor. Le damos sexo y ahí está, ¿no? Aparecen los niveles. Es importante trabajar con factores porque reduce el espacio de almacenamiento del vector. Internamente el factor sexo es almacenado como 569 valores de 1 y 700 valores de 2. Estos valores 1, 2 o sus correspondientes etiquetas son los niveles del factor. Por defecto, los niveles se almacenan siguiendo el orden alfanumérico. Por lo tanto, F precederá a E. El comando levels permite visualizar los niveles del factor. De manera que trabajar con factores hace que la memoria sea optimizada. Entonces, con levels vamos a ver los niveles del factor. El orden de los niveles del factor es importante porque determinará el orden en que aparezcan en las tablas o gráficos en las que vayan a utilizarse. Para imponer un orden predeterminado, el comando ampliar sería relever. A ver, habíamos creado, perdón, 50, 70 mujeres y 30 varones. Entonces, si colocamos, por ejemplo, la función table, que es hacer tablas, y quiero que noten el orden, ¿no? Aparece primero las mujeres y luego los varones. Igual, si se realizara un gráfico, por ejemplo, bastante sencillo como es el gráfico de barras, noten que va a aparecer al lado izquierdo femenino y luego masculino. Pero ¿qué pasa si nosotros lo referenciamos ahora como primero a masculino? Bueno, vamos a usar la función relevel. Necesitamos colocar el objeto que está de tipo factor y con ref voy a señalar el nivel de referencia. Entonces ahí está. Ejecuto y ahora veo los niveles y ahora el nivel de referencia es el M. Si ejecuto nuevamente un table, ahora primero me coloca el de sexo masculino. Si quiero hacer el gráfico, ahora vean, me coloca igual al sexo masculino. Bien, entonces aquí directamente hemos creado la variable sexo con caracteres, ¿no? Que es bastante fácil pasarlo al tipo factor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el siguiente caso? A ver, veamos. A veces cuando hacemos un análisis de encuestas, por ejemplo, las variables categóricas están presentadas como números. A ver, por ejemplo, supongamos que uno sea mujer y 2 sea varón. Vamos a poner acá, ¿no? 1 femenino y 2 masculino. Entonces, vamos a crear no las letras o las palabras, sino los números. Voy a repetir 7 veces el uno y 3 veces el 2. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí, bueno, no son categorías, no solo son números. Entonces, cuando yo coloco el comando, la función factor, y coloco sexo 1,
le puedo añadir los niveles, labels con el argumento labels y debo añadir en el orden en el que van a aparecer. Evidentemente uno va a ser F y 2 va a ser M. Entonces ahí está. Y ahora sí, ¿no? Ya lo ha transformado a factor y le ha otorgado los niveles, ¿no? Los valores de niveles. Ahora, aquí también podemos hacer lo siguiente. Con levels podemos cambiar las etiquetas, ¿no? Aquí levels, sexo uno y le puedo dar simplemente a F. En vez de F quiero que aparezca femenino y en vez de M quiero que aparezca masculino. Entonces, ahí está. Ejecutamos la línea 44 y observamos que en vez de F aparece ahora masculino. Si queremos cambiar el nivel de referencia, queremos que sea masculino, bueno, igual como la vez anterior, relevel, aquí sexo uno, referencia masculino y ahí está. Bien, de la misma manera también podemos extender estos principios cuando se tienen más de más de dos categorías. A ver, por ejemplo, vamos aquí a mostrarles una nueva función, que es la función sample, la cual tiene básicamente tres componentes. La primera de ellas es un vector en el cual yo voy a indicar qué cosa es lo que yo quiero sacar. Por ejemplo, a ver, supongamos que vamos a simular profesiones de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, el primer argumento va a ser un vector en el cual yo voy a señalar las profesiones, ¿no? Ya sea administración, ingeniería o medicina. Luego debo señalar la cantidad de selecciones que quiero que realice el programa. Y por último, eh, voy a colocar true si es que es un muestreo con reemplazo. Sample es una función aleatoria, de manera que si genero o replico, los resultados van a ser diferentes. Para que tengamos mismos resultados, vamos a utilizar nuevamente un valor de semilla set.sit y ahora ejecuto el sample. Si ejecutamos nuevamente el mismo proceso setSit y el sample, vemos que obtendremos los mismos resultados, ¿no? Los cuales ustedes cuando repliquen también tendrán el mismo resultado. Ya, entonces lo que voy a hacer es guardar estos resultados en un objeto llamado profesión. Entonces, está el objeto profesión. Lo voy a, bueno, es de tipo carácter, como ustedes pueden ver. Voy a pasarlo a factor. Ahí está. Por defecto, recuerden que los niveles que genera el R está en orden alfabético. Ahora, yo quiero que el orden de los niveles sea primero medicina, luego administración y último ingeniería. Entonces, lo que se tiene que hacer es usar la función levels del objeto y señalar los nuevos niveles. Entonces, bueno, como ya habíamos dicho, si nosotros damos, por ejemplo, un table, a profesión, va a aparecer en este orden alfabético. Igual si le doy un bar plot, ahí está, ¿no? Está en el orden alfabético los resultados. Pero bueno, yo quiero que esté en este orden. Entonces le asigno con levels al objeto y le digo el nuevo orden. Entonces, ahora sí, medicina, administración y por último ingeniería. Entonces, cuando hago un table, aparecerá en el orden que nosotros hemos designado. Si le damos un gráfico de barras, igual. Bien, algunas veces se requiere que los niveles estén ordenados en función a otros resultados. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar los niveles de acuerdo al sueldo.
A ver, por aquí vamos a mostrarles otra función que genera números pseudo aleatorios, ¿no? De una distribución normal, la cual necesita tres argumentos: la cantidad de números a simular, la media y la desviación estándar. Entonces, a ver, generamos valores de una distribución normal con media 2500 y desviación estándar de 500. ¿Ahí está? Como son números aleatorios generados eh, de forma aleatoria, los resultados van a ser diferentes. Luego vamos a colocar un set y entre paréntesis 1. Ustedes pueden colocar cualquier número. Evidentemente, para que se repliquen los resultados que yo estoy haciendo, se tiene que colocar el setSit 1. Entonces, a ver, ejecutamos, ahí está, ¿no? El primero es 2186. A ver, nuevamente lo ejecutamos y van a ver que se repite los resultados, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo ejecuten, también van a obtener estos mismos resultados. Ya, todo eso lo voy a almacenar en un objeto llamado sueldo. A ver, ahí está, ejecuto, lo guardo en sueldo. Ahí están los mismos resultados como pueden observar. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una ordenación donde los niveles de profesión va a depender de, aquí, por ejemplo, ¿no? Si queremos sueldo promedio. A ver, entonces voy a colocar la función reorder, el objeto profesión, la variable adicional, que en este caso va a ser sueldo, y aquí una medida estadística que me va a servir para ordenar. Entonces, quiero ordenar el sueldo, los niveles de profesión según el sueldo promedio. Entonces, a ver, veamos. A ver, recordemos primeramente que profesión lo habíamos dejado en medicina, administración e ingeniería. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? A ver, veamos. Pongámosle profesión y aquí ustedes verán que, a ver, el menor sueldo ha sido medicina, luego menor sueldo es medicina, luego le sigue ingeniería y el último es administración. Por lo tanto, los nuevos niveles van a ser esto: medicina, ingeniería y administración. Ya. Profesor, yo no quiero que sea por la media, quiero que sea por la mediana. Ya, entonces aquí, en vez de min, puedes colocar median. Y ahí lo que va a hacer es ordenar por la mediana. Bueno, se mantienen. Bueno, aquí cambia, ¿no? Ahora es medicina, administración y luego ingeniería. Yo quiero que sea por el total, la suma. Entonces aquí colocamos la función sum. Y ahí está, ¿no? Primero es ingeniería, medicina y por último administración. Veamos ahora lo que tiene que ver con combinación de niveles de factor. ¿A qué nos referimos? A ver, en ocasiones se hace necesaria la combinación de varios niveles de un factor en un nuevo nivel. Por ejemplo, cuando el número de elementos de cada nivel es excesivamente reducido. Para ello se podría seguir el siguiente procedimiento. A ver, voy a crear aquí un objeto llamado edad, en la cual voy a generar 30 niños, ¿no? Voy a tener 20 adolescentes, 20 adultos y 3 mayores de edad. Entonces ahí está. Y lo converto a factor. Aquí en la línea 87 lo voy a convertir a factor. Ahí están los niveles. Y ahora lo que yo quiero es unir, por ejemplo, ¿no? Unir las categorías. En este caso, las categorías, por ejemplo, adulto y mayor en una categoría denominada adulto 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A levels
le colocamos, bueno, los niveles de edad van a seguir el siguiente orden, ¿no? Vamos a utilizar la función list, donde niño va a ser la categoría niño, adolescente igual, ¿no? Pero adulto 2 va a unir o va a concatenar a las categorías adulto y mayor. Entonces ahí está. Ahora, como pueden ver, se ha reducido a perdón, a tres categorías, ¿no? De los cuatro, se ha reducido a tres. ¿Por qué? Porque tanto mayor y adulto ahora están en adulto 2. Ya este procedimiento puede ser bastante útil, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene datos sobre ventas diarias y quieres, pues, hacer un análisis semanales, ¿no? Entonces, dependiendo del número de días, se puede agrupar para la semana. Bien, ahora pasaremos a un concepto que se llama categorización, que tiene que ver cuando tenemos variables continuas y de la cual nosotros queremos hacer una categorización. Es decir, agrupar ciertos intervalos de valores de información continua y etiquetarlas como una categoría. Entonces, para ello tenemos esta función que es CUTS, y en el cual hay que especificar los intervalos que definirán cada uno de los niveles. Para ello tenemos que utilizar el argumento breaks. A ver, por ejemplo, voy a crear un objeto llamado edad y lo voy a colocar del 5 al 70. Entonces ahí está, edad del 5 al 70. Ahora voy a crear intervalos de la siguiente forma, ¿no? De 0 a 10, de 18, perdón, de 10 a 18, de 18 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 100. Y los voy a llamar grupo, los voy a almacenar en un objeto grupo. Entonces, noten que, bueno, por el orden, ¿no? Aquí el CUT por defecto te presenta a la izquierda un intervalo abierto y a la derecha un intervalo cerrado. Por ahí si deseas hacer algunos cambios, podemos aquí ir al help y aquí en help es el ayuda, puedes colocar el nombre de la función y el RT indica, o el RStudio te va a indicar este, en qué consiste esta función, ¿no? Por ejemplo, acá no CUT, convertir números a factor, ¿no? Y te da una descripción de la función y te dice, ¿no? Q divide el rango de X en un intervalo, ¿no? Y lo codifica. Ahora aquí te dice, ¿no? El CUT bricks, lo puedes hasta incluso colocar el nombre y por acá, ¿no? Incluye el mayor, le puedes colocar false, puedes colocar right true, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos si hacemos esa modificación. Vamos a colocarle include y aquí lo colocamos true. A ver qué es lo que está haciendo. Está incluyendo el cero, ¿no? Pueden ver aquí está incluyendo el cero. Ahora, si ponen right true, o sea, a ver, vamos a cambiarle el right ahora. Vamos a ver qué pasa. Veamos qué sucede ahora. Ahora, cuando ponemos right false, lo que está haciendo es primero crear un intervalo cerrado, perdón, el intervalo izquierdo va a ser cerrado y el intervalo derecho será abierto. Entonces, por ahí ya ustedes pueden ver convenientemente, ¿no? Ahora también aquí se puede utilizar las etiquetas, ¿no? El labels. Ahora vamos a ver eh, si nos permite directamente. Y aquí vamos a ver si nos funciona.
Bueno, el primero va a ser pues este niño. Voy a colocarlo por acá. Luego tendríamos adolescente. Luego joven. Luego adulto. Y por último, mayor. Ahora vamos a probar si nos funciona. Y ahí está, ¿no? Entonces aquí ya directamente la función cut nos permite darle las etiquetas. Muy bien, pero ahora, a ver, ya de frente, ¿no? Ya le dio las etiquetas, hasta incluso ya le dio los niveles. Bien, cuando trabajamos con factores, es bastante útil hacer tablas, ¿no? Para ver cuál es la categoría que presenta mayor, en este caso, frecuencia. Entonces la función, como ya ustedes han visto, es table, ¿no? Aquí un table de grupo nos dará, pues, hará un conteo, ¿no? De cuántas veces se repite cada categoría. Para tal de sexo, ahí está, ¿no? También. Ahora, también podemos usar table para hacer una tabla de, en este caso, doble entrada. A ver, aquí vamos a crear, por ejemplo, nuevamente un objeto llamado sexo, la ocupación, y vamos a guardar, aquí vamos a guardar, ahí está, ¿no? La función table también sirve para, en este caso, hacer una tabla de doble entrada. Pero vamos a guardarle un objeto llamado tabla uno. Y a tabla uno vamos a, por ejemplo, cambiarle los nombres, ¿no? Row names va a cambiar aquí lo que es sexo, voy a ponerle mujer y varón. Quiero que vean el cambio que va realizando. Y está. Y con call names va a cambiar las etiquetas de las columnas, ¿no? Voy a ponerle 5 profesiones. Ingeniería, administración, doctor, estadístico y abogado. Y está. Entonces, de esa manera he cambiado las categorías, ¿no? Los nombres para las tablas. Ahora, ¿qué también puedo añadir? Puedo añadir frecuencias marginales o frecuencias relativas. Por ejemplo, si coloco margin.table, y coloco tabla uno y coloco uno, voy a obtener las frecuencias marginales por filas, ¿ya? Las totales, ¿no? Aquí los totales marginales por fila. Es decir, está sumando cuántas mujeres y cuántos varones hay. Con prop table voy a obtener las frecuencias porcentuales, pero por filas. ¿Ya? Cuando coloquen aquí el número uno va a ser por filas. Si cambian en cualquiera de las dos, por el número 2 van a tener por columnas. Margen.table, por ejemplo, va a ser las frecuencias por columnas, frecuencias totales por columnas. Y si pongo prop table, tabla uno, frecuencias, en este caso marginales, por columnas. También se puede utilizar la función callSums, que suma columnas, o rowSums, que suma filas. Y ya aquí podemos agregar la función cbind, y quiero que vean qué pasa cuando hacemos cbind con, en este caso, callSums o margin table. Vamos a añadirle a la tabla los totales, en este caso, totales filas. Si usamos rbind, tendremos agregándole los totales columnas. Si colocamos esta función, tendremos totales filas y totales columnas. Bien, entonces, por aquí había un error, aquí el total debe ser 25, ¿no? Ya ahí está. Ahora hay otra función que también nos permite hacer todo ese proceso únicamente con add margins. Entonces colocamos add margins a tabla uno y ya nos aparecen las totales filas y columnas. Bien, entonces esto es cuando tenemos dos variables de tipo categóricas.
¿Qué si tenemos tres o más variables categóricas? Bueno, entonces vamos a utilizar una función ftable que permite trabajar de tres a más variables categóricas. A ver, para ello vamos a primero generar un valor de semilla y vamos a simular que estén contratados, ¿no? Sí o no. Vamos a elegir 25 eh, personas, ¿no? Que estén contratadas, sí o no, al azar, pero ya hemos fijado el valor de semilla, ¿no? Entonces, si ustedes realizan, les debe salir el siguiente resultado. Ahora, aquí en ftable tengo que colocar los vectores, ¿no? Como ustedes pueden ver, y de acuerdo al orden va a generar una tabla de triple entrada, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces ahí está, primero clasifica por sexo, 0 y 1, y luego hace una tabla de doble entrada de ocupación con contrato. Si cambiamos el orden, miren lo que pasa, ahora voy a poner contrato y luego sexo y ocupación. Entonces, lo primero que va a hacer es dividir por contratos, luego sexo y ocupación. Veamos por aquí, ahora ocupación, perdón, es ocup nada más, ¿no? Ahí están, uno, 2, 3 y contrato y sexo. Bien, ahora vamos a pasar por aquí a variables de tipo cadena. Aquí, bueno, variables de tipo cadena son las variables de tipo carácter. Hay algunas funciones en R que nos permiten manipular este tipo de variables. A ver, vamos a crear un objeto llamado oración y vamos a poner aquí, estamos aprendiendo R, ya, la primera con mayúscula y también la última, ¿no? Vamos a poner RStudio mejor para que vean por ahí algunas eh, ventajas. Ya, ahí está, hemos creado el objeto oración. A ver, si queremos saber la cantidad de caracteres, recuerden que cada letra resulta un carácter, cada espacio también lo es, ¿ya? Si por ejemplo aquí le damos, acá ponemos un guión, ¿ya? Y le damos aquí a dar dos, a ver, vamos a ponerle ahí. Y le voy a dar que me cuente la cantidad de caracteres, hay 28. Noten que cualquier espacio, por ejemplo aquí le doy R guión, cada espacio cuenta como un carácter, ¿ya? Va pues de lo que une todas las comillas. Total hay 30 espacios, nos dice. A ver, tenemos la función substring que nos devuelve la subcadena que comienza en el carácter del lugar n y finaliza con la cadena. Por ejemplo, quiero que me muestre de la posición 5 en adelante, entonces hago el substring objeto y le digo aquí, ¿no? Muéstrame desde la posición 5. Pues ahí están. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, la posición 5 es la letra M. Entonces lo que está haciendo es de la M hasta el final. Es algo así como en el Excel utilizamos la función extraer, ¿no? Extraer derecha o extraer izquierda. Ya, también a esta función, si queremos, le podemos decir que no nos vaya hasta el final, sino que solamente una parte. Entonces, substring 5 y 10, es decir, desde el 5 hasta el 10. Ya está. Luego por acá, eh, divide la cadena X en una lista de subcadenas. Tenemos la función strsplit. A ver, lo que voy a hacer es buscar eh, las, la expresión o los caracteres que tengan la letra A. Entonces lo que va a hacer es dividir a partir de la letra A. Y lo que vamos a tener es una lista. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a almacenar por aquí. Vamos a ponerle div de división. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a encontrar es una lista, ¿no? Y para llamarlas, debo colocar doble corchete y colocar, por ejemplo, el número 1. Entonces, la primera parte es est.
Ya, luego también tenemos la función grep, que nos sirve para comprobar si un patrón especificado se encuentra contenido, ¿no? Por ejemplo, queremos por ahí buscar la expresión MOS. Entonces le damos grep MOS en la oración y nos dice 1 si es que se encuentra y 0 si es que no se encuentra, ¿no? Más no se encuentra. Ahora, si queremos buscar la posición en la cual se encuentra determinado carácter, podemos utilizar la función regexpress, ¿no? Donde colocamos primero la eh, carácter que quiero que busque en la oración. Entonces ahí está, ¿no? Me dice está en la primera, ¿no? O sea, solamente te va a indicar la primera posición. Y si le colocamos mos, también, ¿no? En la posición 5. Ahora, si quiero que me indique todas las posiciones, bien, disculpen, por ahí tuve algunos problemas de conexión. Ya estábamos indicando, ¿no? Que la función greg express lo que va a hacer es indicarnos todas las posiciones de determinado carácter de un objeto que yo tengo. Entonces ahí está, ¿no? La letra A se repite en la posición 4 y 9. A ver, mos solo se va a repetir en la posición 5 y O en la 6 y la 19. Ahora, si por ejemplo necesito hacer algún reemplazo, puedo utilizar la función sub, que solamente reemplaza en la primera, ¿no? A ver, quiero que me reemplace la A minúscula por la A mayúscula. Entonces vean lo que ocurre, ahí está. La A minúscula en la primera solamente la he reemplazado por la A mayúscula. Si quiero en todas, utilizo la función gsub. Vean ahí, reemplaza en todas las A's. Si quiero que todo esté en minúscula, utilizo la función tolower. Ahí está. Si quiero que todo esté en mayúscula, topper. Y si quiero concatenar, puedo utilizar la función paste. A ver, por ejemplo, voy a hacer A y quiero del 1 al 6. Entonces tendré A1, A2, A3, A4, A5, A6. Por defecto, el paste une dejando un espacio. Puedo utilizar el comando, o perdón, el argumento sep e indicar cómo quiero que se unan, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo un guión. Tendríamos a guión 1, a guión 2. Pero si no quiero, simplemente elimino el espacio de las comillas y tendré A1, A2, A3, A4 y así. Esto también puede servir para generar identificadores. Muy bien, cualquier consulta lo pueden hacer en el chat o en el foro de consultas del Google Classroom.